Sus palabras impactaron la mesa como una bofetada. Cada sílaba atravesando el suave tintineo de los cubiertos y el suave murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. «Eres inculta y estás desempleada», espetó, con la copa de vino temblando en su mano como un mazo a punto de emitir un veredicto final. Mi suegra, Maureen Blackwell, nunca había sido sutil en su desprecio por mí. Sus labios se curvaron en una mueca triunfal, y casi pude verla imaginando mi vergüenza como un premio recién ganado. Miré a mi esposa, Brielle, esperando que hablara, esperando solo un atisbo de defensa o un tranquilo, «ya basta, mamá», pero solo obtuve el mismo silencio de ojos abiertos que había practicado desde el día en que nos casamos. Viviendo a costa de mi hija, continuó Maureen, alzando la voz como si quisiera que todo el comedor, caray, todo el vecindario, la oyera. La miré, las perlas cuidadosamente colocadas alrededor de su cuello, la forma en que agarraba esa copa de vino como si fuera un arma. No me inmuté. En cambio, sentí una sonrisa dibujándose en mi rostro, una pequeña sonrisa de complicidad que provenía de ese tipo de secreto que te hace sentir como un rey incluso en medio de un reino ajeno. El secreto que el negocio de $10 millones que había construido desde cero tarareaba silenciosamente. En el fondo, más poderoso que cualquiera de sus crueles palabras. No tenía ni idea, ni la menor. Nunca me preguntó a qué me dedicaba, nunca se molestó en comprender al hombre que se casó con su hija. Para ella, yo era una carga, una sanguijuela, un perdedor con un traje barato. Observé la sala como si estuviera viendo una obra de teatro. Brielle tenía la mirada baja y las mejillas sonrojadas. No me miraba, ni a su madre tampoco. El peso de su silencio me oprimía más que la propia acusación. Sentí una opresión en el pecho por un instante, pero no lo dejé traslucir. Maureen dio un último sorbo a su vino. Dejó la copa con un chasquido seco y me señaló como si fuera una mancha que hubiera encontrado en su mantel. «Fuera», gritó, con la voz temblorosa de ira y quizás un poco de miedo. Esperaba que le gritara, que discutiera, que le demostrara que tenía razón sobre quién era yo. Pero en cambio, hice algo que ella nunca esperó. Me levanté lentamente, alisando las mangas de mi camisa, dejando que la tela se acomodara con suavidad sobre mis hombros. Sentí todas las miradas sobre mí, como si fuera una especie de exhibición en un zoológico. Pero no me acobardé. Ni siquiera miré a Brielle. «Bueno», dije. «Solo eso». Tranquilo, mesurado, como si saliera de una reunión demasiado larga. Recogí mis llaves de la mesa y le di a Maureen un último y cortés asentimiento que probablemente la confundió, más que cualquier réplica. Quería pelea. Me despedí de ella. Pasé junto a Brielle, y por una fracción de segundo, me detuve, esperando ver algún destello de desafío en su mirada, alguna señal de que se levantaría y diría algo. Pero no hubo nada. Solo una mirada vacía que me hizo preguntarme cuántas veces había permitido que esto sucediera antes. El aire de la noche me golpeó la cara como una sensación de libertad al salir por la puerta principal. Cada paso resonaba en el camino de entrada como el redoble de mi propia determinación. No me apresuré. No estaba corriendo. Estaba harto. 3 horas después, estaba sentado en la sala VIP del aeropuerto con un billete de ida en la mano. Kauai. Mi santuario. Mi otro hogar. Lo había comprado hacía años con mi propio dinero, dinero que había ganado. No dinero que había conseguido con mi matrimonio. Mientras los auxiliares de vuelo anunciaban el embarque, me recosté en mi asiento y me dejé llevar por el zumbido de los anuncios de salida. Se acabaron las cenas formales. Se acabaron las traiciones silenciosas. Se acabó actuar para gente que no aplaudiría ni aunque bailara sobre su mesa. En el avión, vi cómo la ciudad se encogía bajo mis pies, sus luces como brasas moribundas, el resplandor desvaneciéndose a medida que ascendíamos. No me arrepentí ni un segundo. Mi teléfono vibraba con notificaciones que ignoraba. Llamadas de la hermana de Brielle, mensajes de su padre, pero no de Brielle. Apagué el teléfono y dejé que el silencio se apoderara de mí. En algún lugar sobre el océano, cerré los ojos y pensé en los años que pasé demostrándome a quienes nunca se habían molestado en preguntarme quién era. Recordé las noches que pasé construyendo un negocio del que nadie se molestaba en enterarse. Las horas que pasé aprendiendo programación y estrategias de marketing con wifi prestado y libros de la biblioteca. La primera vez,
Me di cuenta de que mi único contrato se había convertido en 5, luego en 20, luego en 100. Las palabras de Maureen habían sido las mismas durante años: consíguete un trabajo de verdad. Sé un hombre de verdad. Deja de avergonzarnos. Pero la verdad es que ella nunca quiso un yerno. Ella quería un trofeo. Y yo ya no quería fingir serlo. Mientras las ruedas del avión se despegaban de la pista, dejé que los pensamientos se asentaran en mi pecho como un ancla, pero no de esas que te arrastran hacia abajo. Del tipo que te mantiene firme en la tormenta. 3 meses después, las llamadas llegaron, una tras otra. Todas. ¿Soltera? Die. Y cada vez, recordaba aquella noche en la mesa, el momento en que me levanté, me ajusté las mangas y dije, vale. Sin peleas. Sin explicaciones. Solo un paseo tranquilo hasta la puerta principal. Y en ese momento, supe que por fin me había elegido. El instituto era una neblina de luces fluorescentes y lápices rotos, turnos de noche en el restaurante abierto toda la noche y una mochila que olía a café rancio. Llegaba a clases por la mañana con grasa en las mangas, los ojos entornados, esperando que nadie se diera cuenta de que apenas había dormido. La universidad era un sueño que nunca encontró su lugar en mi realidad. Las matrículas eran una cifra que me saltaba a la vista en los folletos, burlándose de mí por atreverme a pensar que podía pagarlas. En cambio, trabajé. Cualquier cosa que pagara. Fregaba pisos, lavaba platos y apilaba cajas en trastiendas que olían a sudor y decepción. Pero cada noche, cuando el mundo estaba en silencio, me sentaba frente a una laptop prestada, buscando tutoriales y suscripciones de prueba, decidida a encontrar la ventaja que nunca había tenido en un aula. La primera vez que me topé con el marketing digital, fue a través de una prueba gratuita de un curso en línea que no podía permitirme. Lo devoré como un hambriento. Tasas de clics, embudos de conversión, textos de ventas. Todo parecía un lenguaje secreto que nadie había pensado en enseñarme. Aprendí con listas de reproducción de YouTube a las 2 de la madrugada, con los ojos ardiendo por el esfuerzo, pero el corazón me latía más rápido con cada pieza que encajaba. Pausaba los vídeos, tomaba notas frenéticas en un cuaderno agrietado y lanzaba campañas publicitarias baratas que fracasaban con más frecuencia que prosperaban. Pero no me detuve. No podía permitírmelo. Un cliente vino de una panadería local cuya página web estaba bloqueada en 2009. Ofrecí renovarlo gratis, solo para el portafolio. Accedieron, probablemente más por lástima que por otra cosa, pero para cuando terminé, sus ventas se habían duplicado. La noticia se corrió como la pólvora. Un cliente se convirtió en 3, y 3 en 30. La sala de mi apartamento de una habitación se convirtió en mi cuartel general. Notas adhesivas en la pared, marcas de café por todas partes. Mi portátil sobre una pila de libros de cocina porque no podía permitirme un escritorio decente. Trabajaba 12 horas al día en ese espacio, con la tele siempre apagada y las cortinas cerradas para evitar distracciones. Cada dólar que ganaba lo reinvertía en el negocio. Aprendí a crecer. Aprendí a vender. Aprendí a externalizar lo que no podía hacer yo mismo. Al llegar a los 30, ganaba en un mes lo que mis suegros presumían de ganar en un año. Recuerdo el día que la madre de Brielle vino sin avisar. Miró mi apartamento desordenado, mi imperio disfrazado, y sorbió por la nariz como si hubiera pisado algo asqueroso. ¿Cuándo conseguirás un trabajo de verdad?, preguntó, con la mirada fija en las pilas de libros y papeles sueltos en el suelo. Solo sonreí y me encogí de hombros, dejándola pensar lo que quisiera. Era más fácil así, más fácil hacerles creer que no era nadie que luchar por un lugar en su mesa. Pensé que el silencio me daría paz, que si ocultaba mi éxito, me dejarían en paz. Pero el silencio no compra la paz. Compra su permiso para seguir faltándote al respeto. Lo aprendí a las malas. Cada cena familiar era una prueba. Un comentario sarcástico por aquí. Un comentario pasivo-agresivo por allá. Desempleada, susurraban, como si fuera una maldición. Y Brielle, la dulce y tranquila Brielle, se quedaba sentada allí, con la mirada fija en su plato, esperando que pasara la tormenta. La miraba y me preguntaba si siquiera me veía, a mí misma. El hombre que pagaba la renta, la compra, la mitad del tiempo, la cuota del auto. El hombre que,
discretamente. Estaba construyendo un negocio que podría haberles cambiado la vida a todos si lo hubieran permitido. Pero nunca los corregí. Dejé que su ignorancia me inundara como la lluvia sobre el parabrisas. Y cuanto más callaba, más fuertes se oían sus voces. Pensaba que quizá me verían de otra manera si supieran. Pero algo dentro de mí se negaba a compartir mi historia. No la merecían. No me la pidieron. No les importó. Así que me quedé callado y dejé que me definieran como quisieran. Una carga, una sanguijuela, el desertor de la secundaria sin educación que tuvo la suerte de casarse con su chica dorada. Que pensaran lo que quisieran. Que creyeran la mentira que habían construido. Porque un día, lo sabía, la verdad se mantendría firme, alta e inquebrantable. Y cuando llegara ese día, yo sería quien sostendría el micrófono. Ni siquiera tendrían la oportunidad de aplaudir. El día que conseguí mi primer contrato millonario, estaba sentado en esa misma sala, con la ventana abierta para que entrara la brisa de la tarde. Me quedé mirando la cifra en la pantalla, $120.000, y por un instante, sentí que podía respirar. Como si todas esas noches de estudio y esfuerzo hubieran valido la pena. Yo lo había logrado. Sin título, sin fondo fiduciario, sin conexiones con prestigiosas escuelas de negocios. Solo agallas. Solo horas que nadie vio y sacrificios que nadie jamás apreciaría. Quería gritarlo a los cuatro vientos, pero en lugar de eso, llamé a Brielle. Contestó al tercer timbre, con la voz cansada. Hola, dijo, como si fuera una noche cualquiera. Le conté del contrato, esperando que se emocionara. Pero ella solo suspiró y dijo, genial, cariño. Y eso fue todo. Sin seguimiento. Sin preguntas. Esperaba una chispa, pero solo conseguí una bujía que no encendió. Esa fue la noche en que me di cuenta de que ella no me conocía realmente. Ninguno de ellos me conocía. Y tal vez nunca lo harían. Colgué, cerré la laptop y me quedé sentado bajo la luz de la farola, sintiendo el peso de todo lo que nunca había dicho. No estaba desempleado. Era imparable. Y un día, se lo mostraría todo, sin siquiera intentarlo. Porque llegaría el día en que el silencio se acabaría y las cifras hablarían por sí solas. Y en ese momento, no tendría que demostrar nada. La noche en que todo estalló empezó como cualquier otra cena familiar forzada en la casa de la infancia de Brielle. El aire en esa casa siempre se sentía un poco pesado, como si cargara con la tensión tácita que se respiraba en cada rincón. Maureen Blackwell había perfeccionado el arte de ser anfitriona. Todo, desde los centros de mesa hasta los maridajes, rebosaba de perfección, pero ella nunca se molestó en ocultar su desprecio por mí. Siempre había conseguido hacerme sentir como una intrusa en mi propio matrimonio, una invitada en una vida que se suponía debía compartir. Su sonrisa era afilada, como una cuchilla escondida en un ramo de rosas. Cada vez que me miraba, lo sentía como un desafío. Y cada vez que intentaba devolverle la sonrisa, para mantener la paz, para no echar más leña al fuego, sabía que había mentido a la primera oportunidad. Estábamos a la hora del postre, su momento favorito para atacar, al parecer. Todos estaban relajados, con la barriga llena y la guardia baja. La mesa era una imagen de elegancia, porcelana fina, cubiertos relucientes, velas que titilaban con un cálido resplandor que contradecía la frialdad que sentía invadirme. Maureen tenía esa mirada, la que tenía antes de abalanzarse. Sus ojos estaban fijos en mí, sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me preparé para lo que viniera, pero aún así, no estaba listo para el veneno que desató. Solo eres un graduado de la preparatoria, dijo, con una voz dulce y melosa, pero afilada como el cristal. Dejó las palabras flotando en el aire, viéndolas posarse como polvo. La habitación quedó en silencio, cada tenedor se detuvo en el aire, cada conversación se silenció, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Sin trabajo, sin futuro, sin clase, continuó, cada palabra destilando una satisfacción que no se molestó en ocultar. Se recostó, con la copa de vino delicadamente colocada entre los dedos como si fuera un trofeo ganado. Sentí todas las miradas en esa mesa sobre mí, algunas curiosas, otras compasivas, algunas engreídas. Miré a Brielle, rezando para que dijera algo, para que me defendiera, para que nos defendiera.
Pero ella solo miraba su plato, con las manos cuidadosamente entrelazadas en el regazo, como un niño esperando permiso para hablar. Se me revolvió el estómago. No fueron las palabras de Maureen las que más me hirieron, sino el silencio de Brielle. Podría haberme defendido de Maureen, había ensayado 1000 réplicas mentalmente, pero el silencio de Brielle fue una cuchillada que jamás vi venir. Miré a mi alrededor, a su padre, a su hermana, incluso a los amigos de la familia que habían invitado a presenciar este espectáculo. Ninguno me miró con aires de hombre. Solo un caso de caridad. El tipo que tuvo la suerte de entrar en su familia al casarse con la hija que creían que merecía algo mejor. Mi mente corría. Quería gritar, voltear la mesa, recordarles que no era yo quien necesitaba limosna, que había construido algo que ni siquiera podían imaginar. Pero las palabras se me quedaron atascadas entre el pecho y la garganta. Toda una vida tragándome el orgullo para mantener la paz me había entrenado demasiado bien. Respiré hondo, sintiendo el peso de ese silencio presionándome como 100 manos. Empujé mi silla lentamente hacia atrás, las patas rozaron la madera con un sonido demasiado fuerte, demasiado definitivo. Tomé mi vaso de agua y di un sorbo como si fuera el último ritual de un hombre a punto de salir de su propia ejecución. Lo dejé, me limpié la boca con una servilleta y miré a Maureen. Sus ojos brillaban de triunfo, como si por fin hubiera ganado un juego que había estado jugando desde el día que la conocí. Asentí levemente. Vi su confusión brillar un instante, una pequeña grieta en su armadura. Está bien, dije. Solo eso. Sin explicación. Sin pelea. Sin disculpas. Dejé la palabra flotando en el aire como un desafío que nadie esperaba. No iba a darle la satisfacción de una crisis nerviosa. No iba a defenderme ante gente que nunca quiso entenderme. Me puse de pie, sintiendo que todas las miradas me seguían mientras me movía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que rompería el silencio. Pero mantuve la cabeza en alto y el paso firme. No dejaría que me vieran estremecer. A mitad de camino hacia la puerta, sentí que el peso de esa casa se me quitaba de encima. Cada fotografía en las paredes, cada vela parpadeando en la mesa, cada sonrisa educada que denotaba desdén. Todo parecía una prisión de la que por fin había encontrado la llave. No me detuve a mirar atrás. No lo necesitaba. Sabía lo que encontraría. Maureen sonriendo con aire de victoria, Brielle cabizbajo, derrotado, y una mesa llena de gente que jamás me había preguntado quién era en realidad. Salía la noche, el aire fresco me golpeó la cara como un bautismo. Me sentí más ligero que en años. Por primera vez, no fingía. No intentaba encajar en una mesa que nunca me había querido allí. Caminé por el camino de entrada, respirando con más facilidad a cada paso. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, una llamada de Brielle que sabía que no contestaría. No esta noche. No después de eso. La luz del porche parpadeó detrás de mí, pero no me di la vuelta. No les debía eso. Al llegar a la calle, dejé escapar el aliento que llevaba demasiado tiempo conteniendo. La noche se extendía ante mí, llena de posibilidades que no me había atrevido a imaginar. No sabía dónde iría ni qué vendría después. Pero sabía esto. Estaba harta. Harto de interpretar el papel que me habían escrito. Harto de sentarme en una mesa donde mi valor se medía por las letras después de mi nombre o por los zapatos que llevaba. Estaba harta de callar. Estaba harta de ser insignificante. Dejaría que pensaran que no tenía trabajo, que no valía nada, que no tenía poder. Que se crean sus propias mentiras. Porque un día descubrirían la verdad. Y ese día, ni siquiera tendría que alzar la voz. Ni siquiera empaqué. Simplemente salí de esa casa, dejándolo todo atrás excepto la certeza de que finalmente era libre. El aire de afuera era fresco en mi cara. Un marcado contraste con la tensión sofocante que se había acumulado en ese comedor como un mal olor. Conduje a casa en silencio, con la mente hecha un torbellino de pensamientos que no se aquietaban. Una parte de mí se preguntaba qué estaría haciendo Brielle, si me perseguiría, si llamaría, mandaría un mensaje o intentaría arreglar lo que su madre había roto. Pero la otra parte, la que había estado esperando este momento, sabía que no lo haría. Ella se quedaba allí, en ese elegante comedor, con la mirada baja y las manos juntas, deseando que me hubiera reído, como siempre.
Al llegar a casa, ni siquiera encendí las luces. Me moví por la oscuridad familiar, dejando que mis manos me guiaran hasta el armario del pasillo. Mi pasaporte estaba en la caja fuerte del estante superior, justo donde lo había dejado. Lo cogí, junto con mi portátil y la bolsa de lona que siempre llevaba preparada para emergencias. La misma que llevé en mi primer viaje de negocios, la que aún olía ligeramente a café de aeropuerto y colonia barata. Me quedé allí un segundo, sintiendo el peso de todo aquello. No era una emergencia. Era una liberación. Abrí mi portátil y busqué el próximo vuelo a Kauai. Primera clase, sin escalas. Mi mano se posó sobre el botón de reservar por un segundo, pero no lo dudé. Presioné comprar y sentí una sensación de calma. No estaba huyendo. Me estaba eligiendo. Mi villa frente al mar en Hawái había sido mi espacio de trabajo secreto durante años. El lugar donde se cerraban tratos, nacían estrategias y donde me recordaba a mí mismo que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Ahora sería mi santuario, un lugar para reconstruir a mi manera. Cerré la cremallera de la bolsa de lona y caminé por la casa una última vez. Cada rincón era como un recuerdo, el fantasma de una vida que había superado. El sofá donde Brielle y yo tuvimos nuestra primera pelea de verdad. La cocina donde había preparado incontables cenas, con la esperanza de impresionarla, de enorgullecerla. El dormitorio donde el silencio se había instalado como un huésped indeseado. No sentí tristeza, solo alivio. Cerré la puerta con llave y me dirigí al aeropuerto. Las farolas pasaban por encima como testigos silenciosos de mi éxodo. El vuelo fue largo, pero el asiento de primera clase me pareció un trono. Pedí una bebida que no necesitaba, miré por la ventana el infinito cielo nocturno y dejé que el zumbido de los motores me arrullara en una extraña paz. En algún lugar sobre el Pacífico, pensé en Maureen, en su copa de vino alzada como una espada, en la sonrisa burlona que lucía como una corona. Me pregunté si se sentía triunfante ahora, si ya estaba planeando cómo convertir mi éxodo en una prueba de que siempre había tenido razón sobre mí. Que la dejara. Había construido su castillo basándose en suposiciones, y yo la había dejado. Le había dado las piedras y la argamasa, pero nada más. Cuando el avión aterrizó, el aire cálido y húmedo me golpeó como una bienvenida a casa. El cielo estaba surcado por los primeros indicios del amanecer, el horizonte se tiñe de rosa y oro. Me quedé un momento en la pista, aspirándolo todo. Esto era mío. Mi lugar seguro. Mi propio trocito de paraíso. Tomé un taxi y le di la dirección al conductor. Mientras caminábamos por las estrechas calles bordeadas de palmeras y pequeños comercios que abrían al día, sentí que un peso sobre mis hombros empezaba a aliviarse. La villa estaba tal como la había dejado. El aroma a sal e hibisco en el aire, el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Abrí la puerta y entré. El fresco suelo de baldosas me conectó con el momento. Sin suegros. Sin mesas para cenar. Nada de miradas silenciosas ni conversaciones forzadas. Solo yo y mi portátil. Dejé mi bolso en el pasillo y caminé hacia la sala. La vista del océano se extendía ante mí, un lienzo de posibilidades. Abrí las puertas corredizas y dejé que la brisa llenara el espacio, llevándose los últimos vestigios de aquella mesa, aquella casa, aquella vida. Instalé mi portátil en la mesa de teca junto a la ventana, el mismo lugar donde había cerrado tratos que valían más que el patrimonio neto de mis suegros juntos. Lo encendí, y el brillo familiar de la pantalla fue como un amanecer. En una semana, conseguí 2 nuevos contratos, cada uno más importante que el anterior. Mi teléfono vibró con correos electrónicos de felicitación e invitaciones de calendario de directores ejecutivos que realmente me respetaban, que me veían como un activo, no como una carga. Cada vez que pulsaba enviar, me sentía un poco más fuerte, un poco más como el hombre que siempre supe que era. En menos de un mes, mi nombre aparecía en un importante blog tecnológico, encabezando una silenciosa reivindicación de cada hora que había dedicado a este negocio. Me llamaban un disruptor, una historia de éxito, un líder. Palabras que Maureen jamás entendería. Palabras que no eran para ella. Mientras tanto, en el mundo de Brielle, comenzaron las llamadas. Al principio, solo un goteo, un mensaje de voz suyo, un mensaje de su hermana. Luego fue un torrente de llamadas perdidas,
correos electrónicos, mensajes que empezaron amables y se volvieron desesperados. No lo entendieron. Nunca lo hicieron. Construyeron su mundo basándose en suposiciones, y ahora que yo había salido de él, se dieron cuenta de que yo era la base. Sin mí, las grietas empezaban a aparecer. Dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz. No estaba listo para contestar. Todavía no. Había pasado demasiado tiempo explicándome a personas que nunca se habían molestado en hacer las preguntas correctas. Ahora, estaba ocupado haciéndome preguntas mejores. ¿Quién soy cuando no estoy actuando? ¿Qué quiero de la gente que quiero? ¿Qué significa realmente el respeto y qué estoy dispuesto a hacer para protegerlo? Esas eran las preguntas con las que me sentaba en la terraza, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, las olas teñiéndose de dorado con la luz moribunda. Cada día, la villa se sentía más como mi hogar. Cada día, el silencio se sentía más como música. Y cada día, encontraba nuevas maneras de construir la vida que quería, una que no dependiera de su aprobación. Pensé que huía, pero en realidad corría hacia algo real, algo mío. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de a dónde me llevaría. El primer mensaje de voz llegó un martes por la mañana. Había estado sentada en la terraza de la villa, con el portátil abierto, y el océano extendiéndose ante mí como una promesa. El sonido de las olas se había convertido en mi nueva banda sonora, un silencioso recordatorio de que por fin estaba donde pertenecía, lejos del caos que había dejado atrás. Pero en cuanto la pantalla se iluminó con su nombre, Brielle, sentí esa vieja y familiar punzada en el pecho. Le di al play, su voz temblaba por el altavoz. Cariño, no sabía que iba a decir todo eso. Me pilló desprevenido, dijo, sus palabras se atropellaban como si intentaran convencerme. Casi podía imaginarla de pie en nuestra vieja cocina, con el teléfono pegado a la oreja, los ojos rojos y el maquillaje corrido de tanto llorar. Dejé que el buzón de voz terminara sin responder. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada, pero no podía hacerlo. Todavía no. Revisé los demás mensajes que se acumulaban, algunos de ella, otros de su hermana, incluso uno de su padre. Cada uno con un toque diferente de culpa y reproche. La voz de su hermana era más aguda, acusadora. ¿La estás castigando por nuestra madre?, preguntó con un tono mordaz, como si hubiera abandonado una pelea que se suponía que debía perder, como si hubiera renunciado a una familia que me había abandonado mucho antes de esa cena. Entonces llegó el mensaje de la propia Maureen, no lo decíamos en serio, una mentira tan evidente que me hizo reír a carcajadas. Había dicho cada palabra en serio. Había querido que me sintiera pequeño, que recordara mi lugar, que comprendiera que, hiciera lo que hiciera, nunca sería lo suficientemente bueno, y que la había dejado pasar demasiado tiempo, pero ya no. Los mensajes seguían llegando, pero los ignoré todos. Me serví otra taza de café, el vapor subiendo como una plegaria que no sabía que necesitaba, y me recosté en la silla. Vi cómo el sol ascendía sobre el océano y sentí su calor en la cara. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía una tensión en el pecho cada vez mayor, una oleada de arrepentimiento e ira que amenazaba con arruinar todo mi progreso. Pero aguanté. No estaba listo para dejarlos entrar de nuevo. Todavía no. Todavía no. 3 días después, por fin respondí. El nombre de Brielle volvió a iluminar mi pantalla, su foto, una foto espontánea de ella riendo en el jardín, me hacía reír con recuerdos de tiempos más tranquilos. Respiré hondo y acepté. Su voz me golpeó como una ola. ¿Por qué haces esto?, preguntó, y pude oír las lágrimas en su voz. ¿Por qué me castigas? Cerré los ojos, el aire salado me llenó los pulmones. Porque, dije lentamente, eligiendo cada palabra como un arma, dejaste que me humillara y no dijiste nada. Hubo una pausa. Podía oír su respiración, una inhalación profunda como si intentara reunir el coraje para contraatacar. Pero tú tampoco dijiste nada, dijo finalmente, con voz débil, como si ya supiera que no era suficiente. Negué con la cabeza, aunque ella no lo viera. Estaba harta de intentar demostrar mi valía a quienes ya habían decidido que no valía nada, dije con voz firme. Las palabras me supieron a libertad, la verdad que había tenido miedo de decir durante tanto tiempo. El silencio se extendió entre nosotros, un abismo que parecía más ancho que el océano que nos separaba. La imaginé allí de pie, con el teléfono pegado a la mejilla,
el rímel corrido y los labios temblorosos. Siempre había sido yo quien arreglaba las cosas, quien cedía, quien suavizaba las cosas. Pero ya no podía hacerlo. No lo haría. No por ella. No por nadie. No voy a volver, dije finalmente, con palabras firmes e inflexibles. No hasta que entiendas lo que me costó guardar silencio todos esos años. Lloró entonces, y el sonido irrumpió en el teléfono como un cristal rompiéndose en un suelo de mármol. Pero yo no lloré. Solo escuché, el océano detrás de mí, un latido constante que me recordó por qué había venido aquí en primer lugar. Nunca quise esto, susurró. Nunca quise que te fueras. Me recosté, la silla crujió bajo mí y dejé que el sol me calentara la cara. Pero dejaste que me empujaran, dije, con la voz más suave. Te quedaste ahí, observando. No dijo nada después de eso, solo el sonido de su respiración, el suave zumbido de la derrota. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotros. Fue la conversación más sincera que habíamos tenido. Basta de fingir, basta de mentiras educadas para mantener la paz. Solo la cruda verdad, expuesta como una herida que finalmente se había dejado sangrar. Al terminar la llamada, me quedé allí sentado un buen rato, con el peso de la conversación apoderándose de mí. Pensé en todas las veces que me quedé callada, todas las veces que sonreí a pesar de sus insultos, todas las veces que les dejé creer sus mentiras sobre mí. Pensé en los años que pasé intentando pertenecer a una familia que nunca me quiso, y sentí un cambio en mi interior, una sensación de paz, la sensación de que tal vez, por fin, no tenía que demostrarle nada a nadie. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, la pantalla estaba oscura y en silencio. Tomé mi portátil y me sumergí en el trabajo, mis dedos revoloteando sobre el teclado como si persiguieran algo real, algo que importara. Cada correo que enviaba, cada estrategia que redactaba, cada contrato que firmaba, todo era mío. Nadie podía arrebatármelo. Ni Maureen. Ni Brielle. Ni nadie. Las llamadas seguían llegando, pero no contestaba. No hasta que estuve listo. Y aún así, sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre que se sentó a la mesa, esperando a que alguien más lo defendiera. Había aprendido que el silencio no compra la paz. Solo les da tiempo para afilar sus cuchillos. Y ya no los dejaba. 3 semanas después de mi reinicio en Hawái, me desperté con un mensaje del padre de Brielle que me hizo reír tanto que casi se me cae el café. Se acerca el cumpleaños de Maureen. Vuelve y sorpréndela. Decía, como si hubiera olvidado la última vez que vi a Maureen. Prácticamente me escupió en la cara y me llamó inútil. Como si pensara que todo el daño que me había hecho se pudiera borrar con un trozo de pastel y una sonrisa artificial. Me imaginé la cena de cumpleaños de Maureen, imaginé su rostro al entrar. La fuerza que alegraba sus ojos al darse cuenta de que había sobrevivido a su veneno. Y me reí. Todavía no lo sabían. No sabían que la villa a la que había huido era mía, pero con dinero que había ganado a mi manera. Dinero que había ganado trasnochando, arriesgando y con determinación, no con sus cenas y contactos. No sabía que el inversor anónimo que pagó el techo nuevo de su iglesia, sí, el mismo del que Maureen presumía en cada servicio, era yo. Había firmado ese cheque después de que Brielle me dijera que su madre temía que tuvieran que cerrar la iglesia si no llegaban las donaciones. Había enviado el dinero discretamente, sin firma ni condiciones, porque aún quería ser decente, aún quería ser más importante. Habían elogiado a ese inversor en el boletín dominical. Maureen lo había llamado un ángel. Si tan solo lo supiera. Y la marca de vino que veneraban en cada reunión familiar, la que brindaban para celebrar aniversarios y ascensos, una de mis clientas, una pequeña parte de una campaña de marketing que diseñé. No sabían que el código de descuento que compartió con sus amigas en el club de campo se había creado en una sala de conferencias de mi villa, mientras mi equipo analizaba cada detalle para que esa botella se sintiera como un lujo que no podía permitirse sin mí. La ironía no se me escapó. Revisé mi teléfono, leyendo los mensajes del padre de Brielle. Aquellos que destilaban una extraña mezcla de desesperación e indiferencia. «¿Te extraña?», escribió. No lo decía en serio. Casi me ahogo con el café. Lo decía en serio. Quería hacerme sentir que no pertenecía, que nunca pertenecería. Así era ella,
control a través de la vergüenza, poder a través de la humillación. Dejé la taza sobre la mesa y contemplé el océano, las olas rompiendo como siempre, constantes e intocables. Pensé en cómo había permitido que me definieran durante años. La forma en que me presentaba a cada cena familiar con mi mejor traje, fingiendo estar agradecida de estar allí, haciéndoles creer que era la afortunada. Les hacía creer que estaba sin trabajo porque era más fácil que explicar el ajetreo, el riesgo, las noches sin dormir. Más fácil que presentar los contratos, las facturas y la huella digital de un negocio que había superado el apartamento donde lo empecé. Era más fácil que demostrarles que sus chismes en la mesa ya no tenían poder sobre mí. Llevaban años tratándome como un caso de caridad, un hombre que se había colado en la vida de su hija y se había aferrado a ella porque no tenía nada propio. Pero la verdad era que siempre había tenido todo lo que querían y nunca se habían atrevido a alcanzarlo. Libertad. Control. La capacidad de construir algo de la nada y verlo crecer hasta convertirse en un imperio. Pensaban que estaba en la ruina, que había vuelto arrastrándome para rogarles que me aceptaran. Pero no sabían que cada vez que me alejaba de su mesa, entraba en una vida que ni siquiera podían soñar. Pensé en volver a esa cena de cumpleaños, solo por la satisfacción de ver la cara de Maureen al llegar en el coche de alquiler, al entrar con un traje que costaba más que la lámpara de araña de su comedor. Imaginé los aplausos corteses, las sonrisas forzadas, como me ofrecería un asiento en la mesa que había intentado impedirme. Pero luego imaginé la conversación, la charla intrascendente, las inevitables pullas ocultas tras cada cumplido, y sentí un nudo en la garganta. Había pasado demasiado tiempo intentando encajar en un mundo que nunca fue mío. Había construido mi propio mundo, y era hora de empezar a vivir en él. Abrí mi portátil y abrí mi panel de control financiero. Los números danzaban en la pantalla, contratos firmados, facturas pagadas. Un futuro que no necesitaba su aprobación ni sus cenas de cumpleaños. Yo lo construí. Cada dólar, cada cliente, cada noche que pasé perfeccionando propuestas mientras dormían. Yo era el inversor. Yo era el socio silencioso. Yo era quien mantenía su mundo girando sin que supieran que yo estaba al volante. Y ahora que me había alejado, me di cuenta de que yo había sido quien los había sostenido todo el tiempo. Pensaron que estaba sin Blanca. Pensaron que estaba perdida sin ellos. Pensaron que volvería corriendo en cuanto llamaran. Pero la verdad era que había sido libre desde el momento en que decidí salir esa noche. Libre de sus expectativas, sus suposiciones, sus exigencias de que agradecería las obras mientras preparaba festines en otro lugar. No sabían que la casa que envidiaban en línea era mía. Que la vista de la playa que los había cautivado en mis fotos era mi sala. Que el donante anónimo al que habían agradecido en el servicio dominical era el hombre al que habían despedido, por desempleado. Dejé que esos pensamientos se asentaran en mi pecho como un ancla, aferrándome a una verdad que siempre había sabido, pero que nunca me había permitido creer. No les debía nada. Ni mi tiempo. Ni mi dinero. No mi presencia en su mesa. Cerré la laptop y me recosté en mi silla. La brisa marina se llevó los últimos rastros de su dominio sobre mí. Mantuve mi dinero en secreto porque creía que el silencio traía paz. Pero el silencio les había dado espacio para subestimarme. Y ya no me subestimarían. Mi teléfono vibró de nuevo, otro mensaje del padre de Brielle. Lo siento. Vuelve a casa. Me quedé mirando las palabras un momento, con el dedo sobre el botón de respuesta. Pero entonces colgué el teléfono y me levanté, extendiendo los brazos hacia el cielo. El sol estaba alto, las olas me llamaban, y mi vida me esperaba. Pensaban que estaba en la ruina. Pensaban que era impotente. Pero lo único que había sido siempre era silencio. Y ahora, incluso el silencio me parecía un lujo que me había ganado. Me senté al borde del Lanai, con el océano extendiéndose interminablemente ante mí, cuando decidí que era hora de decir lo que debía decir. Durante demasiado tiempo, había dejado que sus voces me llenaran la cabeza, las agudas pullas de Maureen, los tímidos silencios de Brielle, incluso las miradas compasivas de su padre y su hermana. Cada uno de ellos había moldeado una versión de mí que no existía, la sanguijuela desempleada, el hombre que les debía todo, el que debería estar agradecido simplemente por ser tolerado. Pero nunca me habían preguntado quién era realmente. Y nunca me había ofrecido a mostrárselo.
Hasta ahora. Abrí mi portátil y redacté el correo electrónico con manos firmes. Esta vez no. Lo dirigí a Brielle, Maureen, su padre, su hermana y a todos los que alguna vez se habían sentado a esa mesa y fingían conocerme. Como todos estaban tan preocupados, escribí el asunto, dejando que el sarcasmo se filtrara en cada tecla. Me detuve un momento, mirando el cursor parpadeante. Esto era más que un simple mensaje. Fue el cierre de un capítulo que les había dejado escribir por mí durante demasiado tiempo. Adjunté el artículo de Forbes, el que me consideraba una estrella emergente en el mundo del marketing digital, el que le puso rostro al imperio que había construido discretamente mientras creían que jugaba videojuegos en el sótano. Luego, los estados financieros, prueba de mis $10 millones en ganancias del año pasado. Cada dólar contabilizado. La escritura de la villa, con mi nombre en negrita bajo el título propietario. Una nota cortés pero firme. No estoy enfadado. Acabo de darme explicaciones. Nunca he estado desempleado. Simplemente dejé de intentar impresionar a quienes me animaban a fracasar. Considera esto como tu renuncia formal a mi vida. Me quedé mirando esas últimas palabras, sintiendo cómo se asimilaban. Durante años, intenté ganarme su aprobación con sonrisas educadas, mordiéndome la lengua, haciendo el papel del yerno agradecido que siempre pedía sobras. Dejaba que los insultos de Maureen se me escaparan como agua, diciéndome que era mejor que empezar una guerra en la que Brielle se vería obligada a mediar. Veía como mi esposa apartaba la mirada cada vez que su madre decía algo cruel. La veía encogerse en silencio en lugar de defenderme. Y cada vez, me decía a mí mismo que no valía la pena luchar. Que la paz era más importante que el orgullo. Pero ahora, sentado aquí, con las olas rompiendo contra la orilla, me di cuenta de que la paz no era real. No cuando me costó ser quien era. No cuando significó tragarme mi valor para que ellos se sintieran superiores. Había pecado. El mensaje desapareció en el éter digital, llevándose consigo cada ápice de mi silencio, cada disculpa que nunca les debí. Por primera vez en años, me sentí ligero. Como si me hubiera quitado un peso que arrastraba, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Mi teléfono vibró casi al instante. No eran llamadas, sino mensajes. Un aluvión de ellos. El nombre de Brielle no deja de sonar. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Esto no es justo. El número de Maureen también. No queríamos hacerte daño. Mentiras. Todas. Habían dicho cada palabra en serio en esa mesa. Querían que me sintiera pequeño. Y lo era. Pero ya no. No abrí los mensajes. Dejé que se acumularan, cada uno un recordatorio más de la vida que dejaba atrás. Durante 2 días, mi teléfono no paró de sonar. Cada notificación era como una picadura de mosquito. Molesta, pero inofensiva. Las dejé vibrar. Que suplicaran. Que intentaran reescribir la historia que acababa de cerrar. Pasé esos días trabajando, consiguiendo nuevos clientes, perfeccionando estrategias de marketing, construyendo un futuro que no tenía cabida para su aprobación. Cada vez que la pantalla se iluminaba, me sentía más fuerte. Ya no sabía las explicaciones. No sabía nada de ellas. Al tercer día, las llamadas disminuyeron, los mensajes disminuyeron, la desesperación se desvaneció en el silencio. Los imaginé sentados alrededor de la misma mesa del comedor, Maureen con su copa de vino temblando, Brielle mirando su teléfono, su padre intentando suavizar las cosas. Imaginé las preguntas. ¿De verdad hizo todo eso? ¿Cómo no lo supimos? ¿Por qué no dijo nada? La respuesta era simple. Nunca preguntaron. Y ya no quería compartir mi verdad con quienes no la soportaban. Esa tarde, en la terraza, vi cómo el sol se hundía en el mar, con el cielo teñido de oro y púrpura. Pensé en cada vez que me había sentado a esa mesa, cada vez que les había sonreído a pesar de sus pullas, cada vez que les había hecho creer que era menos de lo que era. Pensé en las noches que pasé trabajando cuando creían que perdía el tiempo, en los sacrificios que hice para construir algo que jamás entenderían. Y me sentí orgullosa, no con jactancia, sino con la serenidad y la firmeza que da saber que finalmente has conquistado tu propia historia. Las olas se arremolinaban,
firmes e inquebrantables, como mi propia determinación. Pensé en Brielle, en cómo había permanecido allí, en silencio, dejando que las palabras de su madre me destrozaran el corazón. Quizás nunca supo luchar por mí. Quizás nunca quiso hacerlo. Quizás estaba tan atrapada en el mundo de Maureen como yo. Pero ya no podía rescatarla de eso. No podía ser el hombre que se quedaba callado para que ella no tuviera que elegir bando. Yo elegiría el mío. Y no estaba en esa mesa. Respiré hondo y volví a entrar. Mi portátil estaba abierto sobre la mesa, con la pantalla aún iluminada con contratos y oportunidades. Mi futuro. Mi trabajo. Mi nombre en cada línea punteada. Sonreí, sintiendo la verdad calar hondo en mis huesos. Nunca estuve sin trabajo. Nunca me sentí impotente. Había estado demasiado callada. Y ahora que había recuperado la voz, no iba a volver a perderla. Brielle apareció una húmeda tarde de jueves. La vi desde la terraza, su figura menuda contra el océano de fondo, esa clase de imagen que en su día pudo haber sido romántica, pero que ahora parecía una incógnita que ya había resuelto. Estaba de pie en la arena, con un vestido de lino pegado a las rodillas y el rímel corrido bajo los ojos como pintura de guerra. La observé allí de pie, insegura, cambiando el peso de un pie a otro como si el suelo fuera a abrirse de repente y tragársela. Una parte de mí se preguntaba si esperaba una bienvenida digna de un héroe, o si siquiera había pensado en eso con tanta anticipación. Pero no me moví. Permanecí en mi silla. La laptop estaba abierta a mi lado, con el café enfriándose en la taza. No tocó ni gritó. Simplemente me miró, con los ojos abiertos y escrutadores, y vi a la mujer con la que me había casado, a la que había amado lo suficiente como para soportar cada cena familiar, cada comentario sarcástico, cada momento de silencio cuando las palabras de su madre me golpeaban como una bofetada. Finalmente subió las escaleras de la villa, descalza y temblando. Tenía los puños apretados, y me pregunté qué habría ensayado durante el vuelo, qué disculpas habría preparado. Pero cuando abrió la boca, lo primero que dijo no fue una disculpa. Era una pregunta. No me diste una oportunidad, dijo con la voz quebrada. El viento llevó sus palabras por la terraza, y la sentía sentarse en mi pecho como una piedra. No me moví. La dejé allí parada, que sus ojos se movieran de mí a la mesa, al océano, a todo menos a mi cara. Porque ella lo sabía. Sabía que se había quedado ahí parada, sin decir nada. Sabía que su silencio había sido tan sonoro como los insultos de su madre. Te quedaste ahí parada. Respondí en voz baja, incluso en silencio. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba gritar. La verdad era suficiente. Se cernía entre nosotros, innegable e inquebrantable. Negó con la cabeza, y una lágrima le resbaló por la mejilla, dejando un rastro de rímel. No quería montar una escena, dijo, como si eso lo explicara todo. Como si eso justificara que me hubieran humillado mientras ella se quedaba en la mesa. Como si su incomodidad fuera más importante que mi dignidad. La miré de verdad, y vi el miedo en sus ojos. No miedo a mí, sino miedo a lo que había perdido. Miedo de haber construido algo más fuerte que el silencio en el que ella se había apoyado. Pero yo era la escena, Brielle, dije, con la voz quebrada lo justo para que oyera el cansancio que se escondía tras ella. Yo era el hombre al que se suponía que debías estar, y ni siquiera encontrabas las palabras. Ya basta. Abrió la boca para discutir, pero las palabras se le apagaron antes de que pudieran formarse. Se hundió en la silla frente a mí, con los hombros hundidos y la cabeza gacha. Durante un buen rato, nos quedamos sentados allí, con el océano rugiendo tras nosotros como un testigo indiferente. Empezó a hablar de nimiedades, disculpas envueltas en explicaciones. Tenía miedo, dijo. Siempre ha sido así. No quería empeorar las cosas. Intentó hacerme entender, intentó que su silencio pareciera un gesto de bondad, una táctica de supervivencia. Pero cada palabra parecía una excusa. Escuché, porque así era yo siempre, la que escuchaba, la que pacificaba, la que hacía espacio para el dolor de los demás. Pero esta vez, no ofrecí consuelo. No me acerqué a la mesa para tomarle la mano. Dejé que las palabras fueran y vinieran, como la marea, arrastrándome sin hundirme.
Cuando terminó, me miró con los ojos húmedos y suplicantes. ¿Podemos arreglar esto?, preguntó en voz baja. ¿Podemos volver atrás? Dejé la pregunta en el aire, se asentó entre nosotros como el humo. Pensé en cada vez que me había sentado a la mesa, cada vez que había sentido su mano soltarse de la mía por debajo de la mesa, cada vez que sus ojos se habían posado en su madre en lugar de en mí. Pensé en los años que pasé demostrándome a mí misma ante personas que nunca me habían preguntado quién era realmente, y me di cuenta de que no podía volver atrás. Ni a ese hombre, ni a ese silencio, ni a esa mesa. Negué con la cabeza, lenta y deliberadamente. No lo sé, dije, porque era la verdad. No sabía si ella podría ser la mujer que necesitaba, la que me apoyaría en lugar de relegarse a un segundo plano. No sabía si yo podría ser el hombre que perdonaría su silencio cada vez que su madre abría la boca. Lo que sí sabía era que la paz por fin me había encontrado aquí, en esta villa, con el océano como banda sonora, con mi negocio prosperando y mi corazón finalmente en paz. No estaba seguro de si volvería a renunciar a eso. Se secó los ojos con el dorso de la mano y miró al horizonte, como si las respuestas estuvieran esperando allá afuera con el sol. Te amo, dijo, y las palabras se sintieron demasiado pequeñas, demasiado tarde. Le creí, pero ya no sabía si bastaba. No sabía si el amor podría reparar las grietas que se habían estado formando durante años, las que finalmente se abrieron esa noche en la mesa de su madre. Nos sentamos en silencio, con el sonido de las olas rompiendo de fondo, el aire cargado con todo lo que no decíamos, y por primera vez, no me apresuré a llenar el silencio. Lo dejé respirar. Lo dejé hablar. Porque había aprendido que a veces el silencio era lo más ruidoso del mundo. Y a veces, era lo único que quedaba. Cuando el sol se hundía, tiñendo el cielo de rayas doradas y púrpuras, ella se ponía de pie. No me pedía un abrazo, no me tomaba la mano. Se quedó allí parada, mirándome con ojos demasiado cansados para llorar. Me voy, dijo, con la voz apenas un susurro. Asentí, no porque quisiera que se fuera, sino porque sabía que lo necesitaba. Se dio la vuelta y bajó las escaleras, sus pies descalzos dejaron huellas en la arena que la marea pronto borraría. La vi irse, con el pecho apretado, pero la mente despejada. Comprendí que aquello era paz. No del tipo que surge de fingir que todo está bien, sino del tipo que surge de soltar lo que nunca fue. Y no estaba seguro de si volvería a renunciar a eso. No por ella. Para nadie. Estaba en la terraza con un café recién hecho y la laptop abierta cuando vi la figura que subía por la pasarela. Mi corazón no saltó ni se aceleró. Fue solo un golpe sordo, como el recordatorio de una historia que se negaba a cerrarse. ¿Maureen? Incluso desde lejos, pude ver las líneas pulidas de su maquillaje. La blusa blanca impecable que probablemente costaba tanto como un mes de alquiler en mi antiguo barrio. Llevaba una cesta de regalo, sonrisas artificiales entretejidas en papel film, la clase de disculpa que intentaba comprar el perdón. No me moví de la silla. Yo había construido este asiento, esta vista, esta vida. Era ella quien tenía que cruzar el umbral. Se detuvo en los escalones, mirando a su alrededor como si esperara que alguien más saliera, como si Brielle aún pudiera salvarla de esta confrontación. Pero no vino nadie. Solo estábamos nosotros en el océano. Se aclaró la garganta, agarrando la cesta como un escudo. Me equivoqué, dijo, con la voz temblorosa, casi genuina. Casi. Dejé que sus palabras se quedaran ahí, como si la brisa marina se las llevara. No dije ni una palabra. Quería que sintiera el silencio, el mismo silencio que había dejado que se enconara entre su hija y yo durante años. El silencio que había podrido las raíces de un matrimonio que nunca había respetado realmente. Se removió, sus dedos jugueteando con el envoltorio de plástico. No lo sabía, tartamudeó, sus ojos finalmente se encontraron con los míos. No sabía que tú. Se detuvo, buscando la palabra. ¿Lo logró? ¿Sobrevivió? ¿Le demostró que estaba equivocada? Casi me reí, pero el sonido se me quedó atascado en la garganta. Me recosté en la silla, con los brazos cruzados. No. Dije con voz firme. No quería saberlo. Sus ojos se estremecieron como si la hubiera abofeteado.
Vi cómo la comprensión se dibujaba en su rostro, la comprensión de que quizá nunca me había visto. Lo intentó de nuevo. ¿Podemos hablar adentro?, preguntó, mirando nerviosamente por encima del hombro, como si temiera que alguien la viera allí, en mi porche, admitiendo que se había equivocado. Negué con la cabeza. Hablaremos aquí mismo, dije, señalando con la cabeza la silla de mimbre frente a mí. El océano era mi testigo. Quería que viera esto, quería que me sostuviera si sus palabras intentaban derribarme. Dudó, luego se sentó, dejando la canasta sobre la mesa como una ofrenda de paz. No la toqué. Me equivoqué, repetía, retorciéndose las manos en el regazo. Esa noche estuve enfadada. Dije cosas que no debía. Incliné la cabeza, observándola. No, repetí, despacio y con calma. Dijiste exactamente lo que querías decir. Simplemente no esperabas que me fuera. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Parpadeó, con los ojos brillantes, pero no sentí pena por ella. Ya había soportado demasiadas de sus lágrimas, absorbido demasiadas de sus disculpas ambiguas. Esta vez no. Extendió la mano hacia la cesta, como si pudiera darle valor. Pensé que se sobresaltó, pero la interrumpí. Pensabas que me quedaría callada, dije, alzando la voz lo justo para que se oyera por encima de las olas. Pensaste que seguiría asistiendo a esas cenas, que seguiría aguantando tus insultos con una sonrisa. Pensaste que seguiría interpretando el papel que me escribiste. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, mirándola fijamente a los ojos. Nunca pensaste que me levantaría y me iría. Se estremeció, apretando los dedos sobre el mango. No lo sabía, susurró con la voz quebrada. No sabía que habías construido todo esto. Señaló débilmente la villa, la vista, la vida que había forjado en el espacio que ella siempre había afirmado que no merecía. No sabía que lo tenías dentro. Me reí, con un sonido agudo y sin humor que la sobresaltó. Claro que no, dije. Nunca preguntaste. Nunca te importó. Solo viste lo que querías ver, un hombre que no estaba a la altura, que necesitaba a la familia de tu hija para sobrevivir. Entonces, sus lágrimas brotaron, deslizándose por sus mejillas como una ocurrencia tardía. La dejé llorar. La dejé sentir el peso de cada insulto, cada mirada de reojo, cada mesa donde yo había sido el chiste. Sollozó y se secó los ojos con el dorso de la mano, corriéndose el rímel. ¿Podemos volver a ser familia?, preguntó con voz débil y frágil. Me recosté en la silla, cruzando los brazos, sintiendo la brisa marina fresca en mi piel. La familia no se habla como tú me hablas, dije, cada palabra con un martilleo. La familia no se queda de brazos cruzados mientras humillan a un ser querido. Abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. No, le dije, escúchame. Esa noche, en tu mesa, me mostraste exactamente quién eres, y me mostraste quién soy yo para ti, para nadie. Ella negó con la cabeza, pero seguí. Me llamaste desempleado, inútil, me humillaste delante de todos, ¿y lo peor? Mi propia esposa se sentó allí y te dejó. Así que no, Maureen, no podemos fingir que nunca pasó. Se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando. La observé, sintiendo solo una fría sensación de irrevocabilidad. Había cargado con su juicio como un peso durante demasiado tiempo. Que cargue con su propia culpa ahora. Lo siento, sollozó. De verdad. Suspiré, y el sonido se perdió entre el romper de las olas. Lo sé, dije, pero tu disculpa no cambia lo que hiciste ni quién eres. Me puse de pie, aparté la silla y la miré. Puedes llevarte la cesta, dije, señalando a su novia con la cabeza. No la necesito. Me miró con los ojos rojos y suplicantes. Por favor, susurró. Solo, pero negué con la cabeza. No, dije con voz firme. No te debo nada. Ni una explicación. No hay perdón. No hay un lugar en mi mesa. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Me di la vuelta y entré, dejándola en el porche con su cesta, sus lágrimas y sus disculpas, que llegaron demasiado tarde. Dentro, me quedé de pie junto a la ventana, observándola allí sentada,
con el sol poniéndose tras ella, proyectando largas sombras sobre la terraza. Me pregunté si finalmente me vería tal como era, o si siempre vería al hombre que había decidido que era hacía tantos años. Me pregunté si alguna vez comprendería que el silencio con el que contaba había terminado en el momento en que decidí irme. Y me di cuenta de que no importaba. Había construido una vida sin su aprobación. Una vida que no necesitaba su bendición. Una vida que era mía. Se levantó después de unos minutos, con la cesta colgando de su mano como una carga que no estaba segura de querer llevar. Bajó las escaleras cabizbajo, y sentí una punzada de arrepentimiento. Quizás. Pero pasó tan rápido como llegó. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos. Algunas puertas no necesitan ser reabridas. Y algunas personas no merecen una segunda oportunidad de sentarse a tu mesa. La vi alejarse, la brisa del mar le alborotaba el pelo, el sol la teñía de dorado y rojo. Parecía pequeña contra el horizonte, solo otra figura que se perdía en la distancia. Me aparté de la ventana, la villa estaba en silencio a mi alrededor, el zumbido de mi portátil era un recordatorio constante de la vida que había construido, sola, para mí. Me senté a la mesa, abrí mi portátil y me sumergí de nuevo en el trabajo que me había dado todo lo que ella había intentado quitarme. Cada pulsación de tecla era como una declaración: soy suficiente. Siempre lo he sido. No volví a saber de ella esa noche. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos pidiendo perdón. Y no lo esperaba. Hay quienes no pueden afrontar la verdad. Hay quienes no pueden mirarse al espejo y ver quiénes son realmente. Y tal vez esa era su historia. Ahora tenía mi propia historia, una que no incluía su aprobación ni su aceptación. Me recosté en la silla, mirando la pantalla, el océano, un ritmo constante al otro lado de la ventana. Por primera vez en años, me sentí libre. Libre de su juicio. Libre de sus expectativas. Libre de la necesidad de dar explicaciones a personas que nunca me vieron realmente. Había pasado demasiado tiempo intentando ganarme un lugar en una mesa donde no había sitio para mí. Pero ahora tenía mi propia mesa. Mi propia vista. Mi propia vida. Y no iba a dejar que nadie me la arrebatara nunca más. No retrocedí. La idea era como intentar meterme en un traje 2 tallas más pequeño. Solo costuras y sin espacio para respirar. La villa en la costa se había convertido en algo más que un simple refugio. Era mi hogar. Mi cuartel general. Mi fortaleza. Cada mañana, me despertaba con el silencio de las olas y el olor a sal en el aire. El sol calentándome la piel incluso antes de levantarme de la cama. Parecía un lugar construido para la verdad. Nada de cenas elegantes. Nada de cortesías forzadas. Nada de disculpas ensayadas. Solo yo y el ritmo de mi vida. Brielle decidió acompañarme. Vino con una pequeña maleta y una serena determinación en la mirada. Una determinación que no había visto desde los primeros días de nuestro matrimonio. No lo hizo por culpa. O al menos eso me decía. Vino porque quería empezar de nuevo. Porque por fin había aprendido que el silencio no era amor. Y que el amor no era un escudo contra las consecuencias. Reconstruimos con cuidado. Pieza a pieza. Ahora había límites, unos límites honestos que no se doblegaban por conveniencia. Se acabaron las cenas silenciosas donde el aire vibraba con acusaciones tácitas. Se acabó fingir que amar significaba aceptar cada bofetada del mundo. Incluyendo las que su familia le había dado con una sonrisa. Maureen se quedó donde estaba. Todavía enviaba algún mensaje de vez en cuando. Alguna tarjeta de cumpleaños con un te amo forzado. Garabateado en cursiva pulcra, siempre parecía una prueba. Pero no respondí. Había aprendido que algunos puentes se queman tan completamente que no dejan más que cenizas. Y eso está bien. Ya no la necesitaba en mi mesa. No la necesitaba para nada. Brielle ahora lo entendía. No me pidió que perdonara a Maureen. No me rogó que volviera al seno familiar. Ella respetó la distancia que había construido. Y en ese sentido, finalmente encontré al socio que siempre había necesitado. El negocio creció como un ser vivo. Sus raíces se extendieron más allá de lo que jamás soñé.
Contraté un equipo. Creé un programa de mentoría para estudiantes de preparatoria que nunca habían tenido la oportunidad de ir a la universidad. Cada semana, recibía cartas de niños que me recordaban a mí. Pesimistas, olvidados, pero con un potencial inmenso. Les enseñé lo que nadie me había enseñado. Que tu valor no se decide por un título ni por una invitación a cenar. Se decide por el trabajo que estás dispuesto a hacer y la integridad que aportas al esfuerzo. Esas cartas. Esas historias. Me recordaron que el dolor que había cargado durante todos esos años no había sido en vano. Se había convertido en algo que alimentaba a otros. A veces, en las tardes tranquilas, pillaba a Brielle observándome desde el otro lado de la habitación. Había una dulzura en su mirada. Una especie de asombro que quizá nunca antes se había permitido sentir. Y en esos momentos, le sonreía. No porque necesitara su aprobación, sino porque quería compartir la vida que había construido con alguien que por fin me veía. Nos sentábamos juntos en la terraza, rozándonos las rodillas, entrelazando los dedos, y veíamos cómo el sol se ponía en el horizonte como siempre. Como siempre. No hablamos de Maureen ni de las cenas familiares ni de las disculpas que llegaron demasiado tarde. No hacía falta. Habíamos dicho todo lo necesario la noche que me fui. Aprendí que la paz no siempre se encuentra en demostrar que uno tiene razón. A veces, la paz se encuentra en saber que, para empezar, nunca necesitó su permiso. Eso me enseñó la villa. Eso susurraba el océano cada mañana al subir la marea. No importaba cuántas veces intentaran pintarme como el villano, el fracasado, el tonto sin trabajo. Ahora sabía quién era. Era el hombre que había abandonado la mesa que me habían preparado y había construido una propia. Maureen aún creía que podría volver con regalos y disculpas poco entusiastas, pero yo sabía que no era así. Había tomado su decisión cuando dejó que sus palabras me abrieran en canal aquella noche. Y había tomado su decisión cada vez que veía a Brielle encogerse en silencio en lugar de defendernos. No podía ignorar lo que había dicho y no fingiría que no me había marcado, pero ya no cargaba con ese peso. Lo dejé en el suelo del comedor la noche que me levanté y dije, vale, la paz tiene una vista. La mía se parece a un amanecer sobre el océano, a correos de clientes que respetan mi trabajo, a niños que me dicen que soy la razón por la que creen en sí mismos. Se parece a Brielle, con el pelo enredado por el viento, su sonrisa tímida pero auténtica, por fin sin miedo a estar a mi lado. Parece una vida vivida a mi manera, construida con determinación, trasnochadas y la creencia de que era suficiente, de que siempre lo había sido. Y cada vez que sube la marea, recuerdo al hombre que era en aquella mesa, callado, abatido, esperando permiso para levantarme. Lo recuerdo y le agradezco que finalmente decidiera irse. Porque a veces, la mejor manera de demostrar que tienes razón es dejar de discutir y empezar a vivir. Y pienso vivir cada maldito día.